escuchar una vez más mi testimonio. Lo conté muchas veces. Pero, ¿sabe que cuando yo fui joven, porque hoy es la primera vez que predico aquí en Colonia con 83 años de edad? La primera vez. Y aunque usted no lo crea, hubo un tiempo en que fui joven. ¿Y sabe lo que a mí me gustaba y disfrutaba mucho? Me encantaban dos cosas. Y otras más, pero dos fundamentalmente. Después del trabajo, me encantaba ir al bar y jugar al truco, que es el único juego de cartas divertido que conozco. Los demás juegos son aburridos, que la escoba, que el otro como es. Me encantaba el truco porque es un juego de cartas divertido. Y sabe que no jugábamos por plata, jugábamos por la copa. Era la costumbre de aquel entonces. Cada uno tomaba lo que quería. Uno grapa, otro caña, otro vino. Cada uno lo que más le apetecía. Los que perdíamos le pagábamos toda la vuelta al dueño del bar. Distintos bares porque visitaba muchos lugares. Vivía una vida completamente mundana, porque yo fui mundano. Después había otra cosa. Cuando almorzábamos en casa, siempre almorzábamos a la hora de un informativo local. Y a los de mi casa les encantaba escuchar ese informativo. Y nosotros como chiquilines o jovencitos, adolescentes, siempre teníamos una algarabía, nos reíamos, gritábamos. Entonces mi abuelo ponía orden, y en casa que no se hablaba el español generalmente, mi abuelo decía, ¡Faichitu! Eso significa, hagan silencio. Y había una parte de ese informativo que me encantaba escucharla. A pesar de que hacía ruido, había un sector del informativo que decía de nuestros carnet de bailes y festivales. Y entonces pasaban en los distintos lugares que iba a haber baile, de todas las localidades acá del departamento de Colonia. Creo que bailé en casi todas las ciudades del departamento de Colonia y hasta en Buenos Aires. Me encantaban los bailes. Y por supuesto que íbamos porque había muchachas para bailar. Pero en un baile
en el Club Nacional de Nueva Albesia, vi que estaba la que hoy es mi esposa Gladys, y tuve la experiencia de enamorarme. Me enamoré de ella. Había un montón de muchachas para elegir, pero me enamoré de Gladys. Seguí yendo a los bailes y todo lo demás, pero había una muchacha en especial, cuando los bailes eran en Nueva Albesia, me enamoré. Y vivimos ya unas cuantas décadas, 58 casados. No sabemos lo que es el adulterio, nunca le fui infiel a mi esposa, ni mi esposa tampoco me fue infiel a mí. Nos habíamos enamorado. Nos casamos. Llegó el tiempo que había que casarse. Nos casamos. Y buscando un mejor porvenir, mi esposa decidió estudiar inglés porque le pagaban mejor en la empresa donde trabajaba, que era una importadora, si ella sabía inglés. Y entonces, ¿qué hacía yo? La llevaba a la casa del profesor de inglés, un matrimonio anciano, pero era un matrimonio de personas creyentes. Yo la dejaba ahí, que aprendiera inglés, y yo me iba al bar de la esquina, ¿a qué? A jugar al truco, mientras ella tomaba la clase de inglés y en la vuelta la pasaba a buscar. Así era mi vida. Pero muy poco tiempo duró eso. Este matrimonio, sobre todo, tengo un gran aprecio por este hermano, el profesor don Mario Benenati, y la esposa. Nos invitó una noche y dice, ¿por qué no se quedan? Tenemos un pan casero calentito, se toman una taza de café que tenemos acá pronta y charlamos un rato. Esa noche, a pesar de que tenía religión, porque cuando iba a los bailes, mi madre decía, no, vas a ir conmigo a la iglesia el domingo. Y me dormía sentado en el banco. Era un religioso. Sabía lo que era la religión. Pero ese día tuvimos una experiencia. Así como un día, tal vez alguno no tuvo nunca la experiencia de enamorarse. Yo sí. Me enamoré de mi querida esposa. Y creo que ella se enamoró de mí. Fue recíproco. Fue una experiencia real en nuestra vida. Y otra experiencia real en nuestra vida fue cuando nos dieron el mensaje. Un mensaje, no estaban muy capacitados para darnos a conocer este evangelio que hoy nosotros proclamamos.
Pero nos dieron el mensaje y a través de ese mensaje Dios nos sorprendió como sorprendió a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no le interesaba para nada el cristianismo. Justamente iba a la ciudad de Damasco, que es en Siria, al norte de Israel. Iba a perseguir a los cristianos, una misión completamente antagónica. No iba a predicar el evangelio, iba a perseguir a los cristianos para meterlos en la cárcel y si podía llevarlos a la muerte. Y de repente le pasó algo extraordinario. Tuvo la experiencia de conocer al Salvador del mundo, Jesucristo. Esa historia está en Hechos capítulo 9, por si alguno la quiere después leer en la casa. Yo no la voy a leer, supongo que la sabe. Ocurrió algo extraordinario. Escuchó una voz que le habló, no sabía ni quién era que le estaba hablando. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Y esa voz era la de Jesús. Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y sabe qué? Dios tenía un plan para manifestarse sobre la vida de este enemigo del Evangelio, Saulo de Tarso. Después que usted lea la historia la va a comprender bien, pero Dios tenía elegido un hombre para que fuera un instrumento que le impusiera las manos. Ahí en la misma ciudad de Damasco, le da la dirección, todo. Dios planificó las cosas. Y fue con este mensaje que está en el versículo 17, 9:17. Este enviado de Dios, instrumento de Dios, se llamaba Ananías. Y dice así, y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, porque en aquel encuentro con Jesús hubo una luz tan intensa que había perdido la vista. El Señor Jesús me ha enviado para que recibas nuevamente la vista y fundamentalmente, y seas lleno del Espíritu Santo. Y cuando el pastor Daniel estaba trayendo este mensaje, que está ahí en Hechos, capítulo 2, dice en el capítulo 2, verso 2, y de repente vino del suelo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice en el verso 4, y fueron todos los que estaban ahí reunidos, esperando que se cumpliera una promesa de Jesús que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, dice,
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y interconectando un poco el mensaje del pastor Daniel y la evangelista Ana, digo, qué glorioso es así como en la gente de este mundo. No soy el único que me enamoré una vez. Está lleno de películas que hablan de los enamoramientos que tuvieron fulano con fulana. Es algo extraordinario, algo que ocurre, enamorarse. Pero también es algo completamente extraordinario y maravilloso sentir la presencia del Espíritu Santo. Y supimos, mi esposa y yo, después de cierto tiempo nos dimos cuenta que ese día, un día muy especial, un día que nacimos de nuevo, que Jesús nos perdonó todos nuestros pecados y confirmó esta obra bautizándonos con el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que a veces me quedaba hasta muy de madrugada, porque no es como ahora que usted puede mirar a cualquier hora del día televisión, ¿no? Las emisoras de televisión en aquel entonces recién empezaba el Canal 7, que fue el primer canal que empezamos a ver acá en el departamento de Colonia. Empezaba como a las 10 de la mañana y por ahí a las 2 de la mañana terminaba. Y yo estaba reparando los televisores, a veces congelado en el taller. Me quedaba mientras había alguna emisión, mientras necesitaba la señal de la emisora de televisión para poderlo ir reparando. Pero me acuerdo vívidamente que aún a esa hora yo dejaba el taller y me iba a arrodillar en una butaca de cuero, como digo yo. Había una butaca así ancha. Todavía está esa butaca, la tenemos como un recordatorio. Y doblaba mis rodillas y sentía con tanto poder la presencia del Espíritu Santo. No era simplemente tener una religión. Está lleno de gente que tiene una religión. Unos con una doctrina, otros con otra doctrina. Pero qué diferente llega a ser la vida de una persona que tiene la experiencia de sentir ese poder que proviene de lo alto del Espíritu Santo, así como da testimonio Ana. Y esa presencia del Espíritu Santo, Dios es muy delicado en eso. No podemos tener una comunión con Dios y vivir conforme al mundo. Si nos arrepentimos, otra vez nos restaura la comunión Dios. Pero a veces, ¿qué precio tenemos que pagar para volver a sentir
esa presencia del Espíritu. Esa presencia del Espíritu, dice la Biblia, esa presencia es la garantía de la posesión adquirida. Es la garantía de que un día, porque va a llegar el día que vamos a tener que despojarnos de este cuerpo. Supongamos que mi cuerpo es esta campera. Va a llegar el día que va a quedar ahí. Pero qué glorioso es cuando nosotros sabemos, y nos da testimonio en el Espíritu, que tenemos vida eterna. Por ahora me la voy a poner porque voy a tener una resurrección momentánea. Gloria a Dios. Pero un día vamos a tener que despojarnos de este cuerpo. Pero qué glorioso es marcharse de este mundo con la seguridad de que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios derramó allí en Pentecostés, es el mismo Espíritu que Dios sigue siglo tras siglo derramando en aquellos que creen. Y como sabemos que la salvación no es una recompensa a nuestra buena conducta, ya creo que aprendimos eso. ¿Sabes que muchas religiones no lo han aprendido eso? No es una recompensa. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos esa fe cuyo autor es Jesús, creemos y cada día creo más en la obra redentora de Cristo en la cruz. Es una fe que va creciendo en mi vida. Como decía Ana, son tantos los detalles, tantas las cosas por las cuales pasamos cada día y que tenemos que restaurar esa vida de comunión con Dios. Pero qué glorioso, qué vida gloriosa es aquella de sentir la presencia del Espíritu. Y sabe que como la sentí ayer en la reunión, dando testimonio, yo sentía la presencia del Espíritu Santo. Ana sentía la presencia del Espíritu Santo y los demás que la sintieron, cada uno sabe si sintió o no sintió la presencia del Espíritu Santo. Pero qué glorioso. Jesús fue el que dijo, pues todos querían que Jesús permaneciera allí con ellos. Hasta Pedro intervino diciendo, no, ¿cómo te vas a marchar? Y Jesús dijo, les conviene, como dije ayer, les conviene que yo me vaya. Porque les enviaré a otro prometido por el Padre. La presencia del Espíritu Santo que estará sobre todo aquellos que lo buscan, y de seguro la promesa del Espíritu Santo se va a hacer real y no hay nada en este mundo que nos otorgue una satisfacción mayor que sentir la presencia del Espíritu. Si a mí me dan una mansión, me dan un vehículo de última generación,
me dan hasta alguna avioneta, que me encanta la aviación. Nada es de comparar de lo que podemos poseer acá en la tierra con lo que es la presencia del Espíritu Santo. Es para cada uno de nosotros. Es para cada uno de aquellos que está escuchando. Porque sabemos que este mensaje va a muchísima gente. Hay muchísimos testimonios que escuchan este mensaje. Bueno, mi deseo es que ustedes también estén pidiendo a Dios la presencia del Espíritu Santo y aprendan a despojarse de todas las cosas que estorban, y son muchas. Despojándose de todo lo que estorba, porque no hay satisfacción más grande en esta vida que vivir sintiendo la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Eso es una realidad. Es difícil de explicar lo que es estar enamorado. Bueno, más difícil es explicar lo que es sentir la presencia del Espíritu Santo. Pero nosotros, fundamentalmente, estamos acá hoy en este culto, ayer en otro. El objetivo fundamental debe ser llegar a sentir la presencia del Espíritu Santo en ya lo que sea rico o pobre, ya no interesa, sabio o ignorante no interesa. Interesa por sobre todas las cosas tener esa experiencia, la presencia del Espíritu Santo, que muchas veces se manifiesta haciéndonos sentir lágrimas en nuestros ojos, pero no lágrimas de tristeza, sino sentir esas lágrimas que nos hablan de que estamos en paz con el autor y creador de este universo, nuestro querido Padre Celestial. Y lo recibimos gratis. Lo recibimos gratis. Si pudieran entender, el regalo más grande que puede recibir un ser humano se está siendo ofrecido gratis. ¡Qué maravilla! Cada día, pidiéndole a Dios, despójame de esto, de aquello que está estorbando. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad de los ejércitos de la tiniebla, liderados por Satanás. ¿Y sabe lo que hace Satanás en esta lucha? Pone pensamientos en nuestra mente, nos hace creer que son propios para que nos sientamos acusados. Y cuando entendemos la verdad de la obra de Cristo en la cruz, sabemos que nosotros hemos sido justificados a través del derramamiento de su sangre. Y ya delante de Dios no tenemos ningún pecado. Esto es algo maravilloso. Regalo de Dios. No sé si usted me entiende. Trato de explicarlo en forma sencilla. Pero qué glorioso es sentir la presencia del Espíritu. Entonces voy a decir, vale la pena venir a este lugar donde se predica este evangelio. La salvación, regalo de Dios que no merecemos. La confirmación de esta salvación, la presencia del Espíritu Santo. Todo eso que hemos escuchado y que fue predicado
de Hechos, los primeros capítulos de Hechos, la promesa de Dios cumpliéndose en Pentecostés. Gloria a su nombre. Querido Padre, te doy gracias por haber podido estar aquí con los hermanos que tú has querido traer. Te doy gracias por aquellos que quizás en lugares muy distantes, en otros continentes, escuchan esta palabra. Yo te ruego que tú, Señor, estés abriendo los corazones y seguramente lo harás en todos aquellos que has predestinado para esta salvación, para que reciban esta obra redentora de tu Hijo amado Jesucristo y reciban la promesa del Espíritu Santo. Te lo pido en el poderosísimo nombre de Jesucristo. Amén y amén.